Bueno, vamos a hablar ahora de Federico no está solo. Federico no está solo por dos razones. Primera, porque Federico fue asesinado en agosto de 1936 junto con otras 3 personas. Una de ellas, el maestro de Puliana, como saben, y otras 2 personas que eran trabajadores albaicineros que se ganaban la vida, complementaban su salario actuando en las corridas del Corpus cuando había en Granada, ¿no? Así que eran gente, estos 2 eran gente humilde, de las cuales uno no se sabe prácticamente nada, ¿no? Bien, entonces no está solo por eso, está en la fosa con estas personas, pero al mismo tiempo no está solo porque hoy contamos, afortunadamente, con una serie de herramientas científicas necesarias y suficientes como para poder proceder a una identificación plena en el momento que aparezcan los restos. En ese momento del año 1936, como saben, la zona de Birna al-Fakar era un frente de guerra en el cual se llevaban a fusilar indiscriminadamente a mucha gente, desaparecían sencillamente, y la intención era hacerlos desaparecer, no era solamente fusilarlos, sino era que desaparecieran, que la gente no supiera dónde estaban, es decir, crear un terror para evitar alteraciones de orden público o quizá alguna rebelión indeseada en aquel momento por parte de los franquistas. En esa zona es donde se produjo los fusilamientos, no de Federico García Lorca, no solo de él, sino de mucha más gente. Y sobre los 80, a principios de 1980, la Diputación de Granada, que entonces estaba presidida por don José Sánchez Fava, de UCD, el gobierno de UCD, pues decidió comprar unos terrenos en torno a esa zona que consideraría que después fue el Parque García Lorca que hoy conocemos. Y entonces allí, yo en ese momento era el gerente de Cultura de la Diputación, pues fui con el presidente a ver aquello y dijo, ¿dónde colocamos algo, un monumento a García Lorca? Bueno, pues decidió el presidente colocarlo en un lugar accesible al público porque se preveía que iba a haber homenajes como efectivamente los ha habido. Y entonces, se colocó un monolito no en el sitio de la muerte de García Lorca, porque no se sabía. Se colocó en un sitio, quizá idóneo para los homenajes. Después de eso, alguien soñó que era el lugar y después se excavó, pero no apareció nada como era lógico, ¿no? De todas maneras, en torno a ese Parque García Lorca, en la zona, existen, y se pueden verlo ustedes cuando quieran, se observan alteraciones del terreno, no pocas, que probablemente deben de corresponder con fosas que habría que estudiar. El problema es identificar en este momento la fosa precisa donde está García Lorca. Pero hay que decir una cosa, y yo lo quiero decir muy claramente. Cuando aparezca la fosa de García Lorca, será para mí, para los antropólogos, para los investigadores que lo hagan, probablemente yo no lo haré, pues será lo mismo. Tendremos que estudiar lo mismo que cualquier persona de las que está allí. Aún el más humilde de las personas que fueron represaliadas tiene el mismo valor afectivo, sufrió lo mismo que todos. Así que, bueno, tenemos que, de alguna manera, desmitificar solo Lorca, sino quizá había que dignificar a toda aquella gente que nunca perdió su dignidad y que están todavía enterrados en esa fosa. No podemos imaginarnos, en ningún momento no podemos imaginarnos que vamos a encontrar los restos como estos que están viendo. No, los restos después de 87 años casi, pues estarán muy mal conservados, estarán fragmentados, obviamente estarán mezclados y lo más probable es que los elementos más importantes para la identificación, como es el cráneo, pues no estén completos. Encontraremos algo así. Habrá que llevarlo al laboratorio y después poder estudiarlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es individualizarlo, es decir, ver de quién son los restos, separar esas 4 personas, puesto que obviamente tienen que estar mezclados los huesos de unos y de otros, incluso, como ya digo, fragmentados y en un estado de conservación bastante malo. Lo primero que tendremos que hacer en el laboratorio, un antropólogo cualquiera, el que sea, pues tendrá que estudiar lo que se llama el perfil biológico. Ese perfil biológico es lo que nos va a marcar con un 90-98% la identidad de la persona. Y fíjense que bueno,
bastante fácil para el que lo sabe hacer, pero que no tiene especial dificultad. Lo primero que hay que hacer es estimar el sexo. Se hace con una precisión en este momento de un 99%. Estimar la edad. García Lorca, uno de los que están con él, tenía su misma edad, unos 40 años. La talla, el grupo humano al que pertenece, los hábitos de vida de estas personas, incluso las patologías que sufrieron, las enfermedades que sufrieron en vida, antes de morir. Bueno, con eso, con ese arsenal de elementos, ya podemos separar a unos de otros y podemos llevarlo a un momento en el que la identificación pueda ser positiva. Estudiaremos la cadera, estudiaremos el cráneo, se estudiará la edad a través de la parte anterior de la pelvis, que es el pubis. Este nos va a dar una aproximación en torno a más o menos 5 años de la edad del sujeto, lo cual está bastante bien. Bueno, y con eso pues estudiaremos las lesiones que padecen. Es obvio que tienen que tener lesiones si, como se cuenta, a esta gente les daban un tiro de gracia. El cráneo debe estar probablemente destrozado, está claro. Nadie puede pensar que saldrá el cráneo allí de García Lorca. Es característico, ¿no?, por ese tipo de cabeza que tenía. No, aparecerán fragmentos. No. Bien, pues estudiaremos ese tipo de fragmentos, estudiaremos las lesiones por proyectil, que seguramente deben de tener, como en estos casos. Realmente esto es bastante frecuente en nuestra identificación diaria, sobre todo para mí, que trabajo en América, sobre todo en temas de narcotráfico. Bueno, encontraremos eso, estableceremos la velocidad, la energía del proyectil, qué tipo de proyectiles han sido, aportaremos datos en torno a ese momento de la muerte desgraciada de estas personas y, bueno, seguiremos viendo, quizá haya proyectiles en el interior, quizá podamos ver los orificios de salida de los proyectiles, que son muy característicos, y sobre todo, en este momento, los tiros de gracia se daban con normalmente, en las tropas franquistas, claro, las daban con pistolas de calibre 9 milímetros largo, o sea, con una gran energía, y las fracturas serán de este tipo. Posiblemente se conserven restos de proyectiles. Bien, las marcas, incluso podremos encontrar, como ven aquí, en este fémur, pues unas manchas verdes que corresponderán a los bolsillos donde aquella gente podía tener monedas y esas monedas, al descomponerse, han provocado esa lesión. Y ya procederemos, una vez visto eso, procederemos a la identificación fehaciente, que se hará de dos métodos, con ADN. Obviamente ustedes saben que el ADN tiene una gran capacidad discriminativa, es maravilloso el sistema, pero también es verdad que hay que tener, porque el ADN lo único que puede hacer para identificar es comparar. Compara un elemento del que no cabe duda que es de esa persona y otro del que se duda que es de esa persona. Entonces el ADN confirmará o descartará la identidad. Pero tenemos que tener en cuenta que algunos de los que están con García Lorca, y hay que identificar a todos, obviamente, no se podrá identificar porque no hay familia, no se conoce su familia. Bueno, entonces emplearemos escáneres, como saben, sistema de identificación en 3D. Hoy, afortunadamente, tenemos, como decía, esas herramientas tan buenas, escáneres que nos permiten escanear en poco más de un minuto unos restos humanos y nos permiten después identificarlos. ¿Cómo? Pues vean, aquí tenemos algún caso. Se trata de dos obispos, el obispo de Almería, Diego Ventaja, y el obispo de Guadix, Manuel Medina Olmos. Estos fueron asesinados también por el otro bando en Almería. Pero, ¿qué es lo que se hace? Como tenemos fotos de ellos, pues se le ponen unos puntos, ustedes están viendo los puntos que se ponen, al cráneo se escanea en 3D y automáticamente con un software que tenemos, que se han creado aquí en Granada, en la Universidad de Granada, pues se superpone y entonces nos puede dar una identidad buena. Pero incluso en este caso, que es el del obispo Medina Olmos, el cráneo estaba muy fragmentado, como muy probablemente encontraremos este material, de tal manera que lo identificamos otra vez exactamente igual y podemos decir entonces que afortunadamente esa desgracia que sucedió en el año 36, podemos en este momento solucionar el caso de la identificación y podemos decir claramente que Federico no está solo.
Gracias.